Primero que todo, tengo que decir que leí el fallo. Es decir, voy a opinar en propiedad de lo que he leído. Primero voy a decir que me parece un fallo prehistórico, casi cavernícola, ¿tá? Porque la interpretación de las normas jurídicas ha evolucionado de manera incesante. Ya la interpretación literal de las normas jurídicas es algo superado por la historia del derecho. Hoy toda interpretación, desde ese libro famoso de Fuello Laneri que se llamaba Interpretación, pasando por muchos otros autores, todos concuerdan de que la interpretación de las normas jurídicas es una interpretación sistemática. Cuando decimos sistemática, que significa que todos los elementos de interpretación de la norma deben ser utilizados, no solo uno descontextualizado del resto, no solo el elemento de interpretación llamado gramatical, sino también, o literal, sino también va acompañado del histórico, que es contextual, del lógico, de varios elementos que le dan a la norma jurídica su real interpretación. Y lo que sucede es que cuando el Tribunal Calificador de Elecciones dice acá, la norma es clara cuando dice acusación, eso no guarda relación con que tiene que analizarlo en un contexto mayor. Y ese contexto mayor es que la acusación es un acto administrativo, es un acto que realiza el fiscal de la causa. En consecuencia, si solo nos atuviéramos a que es acusación en seco, porque recuerden que la palabra acusación fue la que reemplazó al antiguo auto de procesamiento. Y el auto de procesamiento era una norma dictada por el juez de la causa. Es decir, era cuando a uno le suspendían los derechos civiles y políticos, es cuando uno era procesado, que es el símil de ahora de acusado, de acuerdo a la Constitución. Y el auto de procesamiento era dictado por un juez de la causa, es decir, alguien que ejerce jurisdicción, que es parte del Poder Judicial. Entonces, cuando te dicen acusación, tiene que ser entendida esa acusación en el contexto de ¿qué? De una revisión judicial. Porque si no, quedamos al arbitrio, como ha ocurrido en este caso, de lo que sostenga un fiscal. Es decir, si el fiscal que le quiere suspender los derechos civiles y políticos, ahora queda al arbitrio. Es decir, lo que ha hecho el Tribunal Calificador de Elecciones es dejar sometido a un chileno o chilena al arbitrio de una decisión administrativa. Eso es aberrante. Pero la aberración también se da desde el punto de vista de que ya esto había sido resuelto por otro tribunal tan relevante como el TRICEL, como es el Tribunal Constitucional. Cuando el Tribunal Constitucional, en el caso de Karen Rojo, la ex alcaldesa de Antofagasta, que justamente su abogado recurrió a esta otra instancia, también primero electorales, también constitucionales, para dejar claro de que cuando una persona queda suspendida de sus derechos civiles y políticos, no cuando el fiscal acusa, sino cuando después de pasar por el tema de la revisión de los medios de pruebas que está presentando la fiscalía y que hay que revisarlos antes de dar por aprobada la acusación. Porque primero hay un periodo de revisión de las pruebas que dice tener la fiscalía para acusar a alguien. Por eso que hay todo un periodo de revisión de la prueba que presenta la fiscalía. Y solo cuando se revisa se dicta un auto, que es el auto de apertura del juicio oral. Es decir, la fiscalía presentó la acusación, pero después se revisa. Se revisa si esa acusación está de conformidad al mérito de las pruebas presentadas y allegadas a la investigación del fiscal. Tanto así de que
de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico procesal penal, el fiscal, si le excluyen una prueba que ellos consideran relevante para acusar, para condenar a una persona, puede apelar para que le incluyan dentro de la acusación. Eso te demuestra que no queda firme la acusación porque todavía puede la misma fiscalía apelar cuando el juez le excluye un medio de prueba que ellos consideran vital para el momento de condenar a una persona, a un imputado. En consecuencia, hay todo un periodo de revisión para terminar dictando un auto de apertura. Por eso que el Tribunal Constitucional, ¿qué dijo? Que cuando una persona pasaba de ser acusada al libro de suspensión de derechos civiles y políticos, cuando el auto de apertura del juicio oral quedaba firme. Y eso aquí no ocurrió, y eso era lo que sostenía también, era lo que sostenía el CERVEL, lo que sostenía el TER, y todos estábamos confiados que este tribunal Tricel iba a respetar lo que ya había dicho el CERVEL, el TER, y que antes había sostenido en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional. Pero claro, no pensábamos la composición de este tribunal, que al final del día, si uno ve la composición del Tricel, los que votaron por suspender los derechos civiles y políticos a Daniel y los que votaron en contra el voto de minoría. Usted ve el presidente Prado, Rabanal y Gajardo. Estos tres ministros son reconocidos como personas de derecha. De derecha. Con toda claridad, son personas que tienen un claro reconocimiento de ser personas de la derecha. ¿Y quiénes votaron en contra y son el voto de minoría? Es el ministro Silva, que es un ministro que ha tenido, y todos reconocen su sabiduría en sus resoluciones, y que algunos consideran que es un eventual ministro concertacionista o como quieran llamarlo, y Gabriel Asensio, que en su oportunidad fue militante de la democracia cristiana. Entonces, está claramente, esta fue una sentencia eminentemente política. No fue un fallo ajustado a derecho. Y eso es lo que sin duda da cuenta cómo se alinearon los votos en el Tricel. Y en contra de una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en contra de lo que había sostenido el CERVEL, en contra de lo que había sostenido el TER, el Tribunal Electoral Regional. Es decir, ellos fallaron en contra de todo lo que se había ya resuelto y de todo una evolución en materia de interpretación de normas jurídicas. Este fallo del Tricel nos vuelve a una prehistoria de la interpretación de las normas jurídicas. Y creo que esto sin duda amerita una revisión. Entiendo bien que la defensa de Daniel va a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hay otro elemento que es fundamental, que a veces se olvida. El fallo del Tricel también no es solamente contra una evolución de lo que se entiende por interpretación de normas jurídicas, que también es un fallo en contra de lo que ya se había resuelto por el CERVEL, el TER, el Tribunal Calificador, sino porque además es un fallo que va en contra de lo que ya ha resuelto en su oportunidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que tiene la tutela de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y de acuerdo a esta convención, los derechos civiles y políticos se pierden, y en este caso Daniel los ha perdido, aunque llamen de suspensión, los perdió, sin existir una sentencia condenatoria en un juicio penal, una sentencia condenatoria firme en un juicio penal. Y esto ya está zanjado, pero con claridad por parte de la Corte Interamericana. En el caso Petro en contra del Estado de Colombia. Ahí se resolvió con claridad cuando
Petro, siendo alcalde de Bogotá, a través de una decisión administrativa, le quitaron sus derechos civiles y políticos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la Corte Interamericana? ¿Qué dijo? Nunca se le pudieron haber quitado sus derechos civiles y sus derechos civiles y políticos a Petro por la sencilla razón que lo único que le puede quitar esos derechos de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos es una sentencia condenatoria dictada en un juicio penal. No hay otra posibilidad. En consecuencia, lo que ha hecho el TRICEL es un atentado abierto en contra de nuestro propio Estado de Derecho, porque la Convención Americana de Derechos Humanos es una norma vigente para nosotros. La Convención Americana de los Derechos Humanos es el estatuto de protección que tenemos todos los habitantes de América. Todos, salvo por supuesto Estados Unidos, que no ha firmado nunca la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Ah? Es algo patético, irónico, pero ¿ah? Los habitantes de Estados Unidos no están amparados ni protegidos por la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero nosotros sí, el Estado chileno aprobó esa convención. En consecuencia, para que le hayan quitado derechos civiles y políticos a Daniel Jadwe, debió haberse dictado una sentencia condenatoria firme en un juicio penal, cosa que hasta el día de hoy no existe, no hay. En consecuencia, el Tribunal Calificador de Elecciones ha atentado, ha menoscabado, ha vulnerado la Convención Americana de Derechos Humanos. Oye, Hugo, clarísimo, clarísimo. Yo creo que es muy importante la reflexión que tú realizas porque nos entregas luces, ¿verdad? Para no perdernos entre tanto chamulleo que nos llega por la prensa o que nos pone el experto ABC. Acá es claramente lo que confirma lo que dices tú, es que esto es una persecución política, que no tiene base jurídica el fallo, de que lo que va a pasar es que el Estado chileno nuevamente va a ser llevado a un tribunal internacional y muy probablemente va a ser sancionado, digamos. Le van Así a va a ser. decir al Estado chileno, usted lo que hizo está mal, lo que usted hizo es contrario a este ordenamiento que es vinculante para su Estado y Chile va a ser sancionado. Lo lamentable de esto, Hugo, de ello comparto mi reflexión, es que sacan a Daniel, y no es solo sacar a Daniel, esto es un golpe a la izquierda, al Partido Comunista, y se logra ir fraguando un escenario en donde ellos intoxican las comunicaciones, logran instalar esto y intoxican también las instituciones. O sea, a mí esto me parece muy, muy grave y por eso es tan importante el ejercicio que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Esto no tiene que ver solo con la defensa de una persona o los derechos de una persona, tienen que ver con sus implicancias institucionales, porque después, si es que llega a haber, esperemos que no sea así, un gobierno de derecha en este país, ese gobierno va a pasar por sobre los derechos humanos, va a pasar por sobre el respeto al Estado de Derecho mínimo que deberíamos tenerlo entre todos, ¿verdad? Y así empieza esto. Y también empieza cuando estos tipos dan estos golpes y nos quedamos callados, ¿cachai? Entonces es muy, muy importante poder tematizarlo, poder seguir insistiendo y en algún sentido desindividualizarlo. Esto no es solo una persecución a Daniel Jadwe, esto tiene que ver con un golpe a las instituciones democráticas del país y está muy vinculado a lo que conversábamos con nuestra invitada anteriormente, ¿verdad? De cómo estas estrategias fascistas progresivamente lo que hacen a través de los medios de comunicación, a través de los tribunales de justicia, a través de las instituciones sociales, comienzan a instalar una trama que es tóxica y una trama que lo que busca es destruir a los adversarios políticos, ¿verdad? Para, bueno, después hacer lo que quieran con el Estado, con los recursos del país y la historia como sigue ya la sabemos. Así que muchas gracias, Hugo. Había mucho interés en poder escuchar Mira, si tu lo grave comentario, por es supuesto. que Dale, después Hugo. empiezan a hacer la política del empate, ¿verdad? Porque, claro, dictan un fallo aberrante con respecto a Daniel, aberrante, pero después van a dictar un fallo favorable, es decir, también van a decir que Jimena Rincón tampoco puede ser Claro, candidata a senadora, claro, ¿no? Entonces van a decir, entonces también dejó afuera a Jimena Rincón. Esa debió haber quedado afuera, si efectivamente ella estaba en el periodo, ella incluso concurrió, es decir, estaba dentro del plazo que no podía ser candidata a senadora.
Pero bueno, hay una interpretación incorrecta por parte de un órgano administrativo y se le había habilitado. Pero ella tampoco debería ser candidata. Entonces el día de mañana no van a jugar al empate y eso va a ser lo terrible, porque al final dicen, no, que mira, así como saqué a alguien de izquierda, también saco a alguien de derecha. Pero la historia no se escribe así. Hay que hacer lo correcto siempre. Es obvio que siempre debió haber quedado fuera Jimena Rincón. Pero una cosa es que ella estaba los plazos que lo habían contado mal. Pero en el caso de Daniel, lo que están haciendo es eh, una, una persecución política evidente. Evidente, porque usted cree que casualidad que la fiscalía haya presentado su acusación justo en los días en que tenía que verse si Daniel quedaba o no como candidato. ¿Alguien cree que es casual? No, es profeso. Y si tú me preguntas, me adelantas, ¿intado por quién? Intado por Valencia. Y si tú me preguntas algo más, estoy seguro que trae Valencia algún político más metido de por medio. Todas estas cosas, lo bueno que tiene, lo que vimos con el caso de Lula, es que todo esto con el tiempo se va a saber. Se va a saber con exactitud, vamos a ver cuál es en realidad qué motivaba a esta fiscal que estaba llevando adelante el caso contra Daniel. ¿No? Porque mira, yo lo quiero decir, acá en Tarapacá, yo presenté una querella en contra del intendente y de otros políticos de acá de derecha, que durante el gobierno de Piñera, las platas que le llegaron para la compra de alimentos, ellos se lo destinaron a sus amigos, a través de contratos directos, trato directo, es decir, ya, el empresario tanto, amigo del intendente, le pasó tantos miles de pesos, ¿va? Al otro amigo del intendente y amigo de la senadora, tanto, ¿va? Le pasó plata en trato directo. ¿Y sabes tú qué dijo el juzgado, el Tribunal Penal Oral, cuando estos imputados fueron al juicio oral? Dijo, mire, lo que pasa es que estábamos en tiempo de pandemia, estábamos en tiempo de estado de excepción, entonces se comprende que el intendente haya querido ser ágil, eficaz, eficiente, y entonces compró todos estos alimentos con sus amigos, porque había que entregarlo luego a una población que estaba necesitada de alimentos. Mira, esa es la argumentación que dio, po. Aplícasela en el caso de Daniel, con el interferón, con toda esta cosa de la Universidad de Concepción, con todos los temas del tema para ver la presión del ojo, de la diabetes y todo lo demás. Ahí no hay estado de excepción, ahí no hay estado de pandemia, ahí lo que había que actuar con rapidez para ayudar a la gente que la estaba pasando mal, ahí el estado de excepción, digamos, la pandemia, ahí no existía. Es decir, acá en Iquique son comprensivos, ¿ah? de la pandemia que estábamos viviendo y que justifica el actuar ilegal, ¿ah? De estos pelafustanes aquí en Tarapacá. Pero resulta que cuando tú dices ya, pero bueno, apliquémosle lo mismo a Daniel, que todo lo que hizo fue pensando en la población de Recoleta, de Chile, ahí no se piensa que había un estado de excepción, había pandemia, había una necesidad de responder con prontitud y eficacia a los problemas que tenía la gente en pandemia. Ahí no importa. Ahí no importa. Ahí le aplicamos otra vara a Daniel Jadwe. Entonces, me parece que ese comportamiento del Poder Judicial chileno de doble rasero le hace mal a la justicia chilena y pasa lo que está pasando hoy justamente con un Tricel que lo único que buscaba era dejar a Daniel Jadwe fuera de competencia. No, asqueroso, asqueroso, y parte de la operación, querido Hugo y querida audiencia, tiene que ver con que tú saturas tanto con el tema Jadwe, ¿verdad? Jadwe delincuente, de que ya nadie se pregunta sobre los eventuales delitos. No importa, porque él ya en la práctica ya está condenado. Lo condenaron en los hechos. Bien tú lo dijiste. Ya le suspendieron sus derechos políticos sin que se haya dictado una condena. Lo instalaron, lo mancharon completamente, ¿verdad? Y lo más brutal de todo esto, Hugo, es que esto se hace, yo creo que
es una estrategia como mancha de aceite, ¿no? O sea, ensuciarlo a todos, como la derecha está hasta el cuello con casos de corrupción, y como tú tenías el alcalde de Vitacura que lo encontraron con los fardos de billetes escondidos en la muralla, ¿verdad? Y tenía el caso de la Katy Barriga, y tenéis a buena parte de los exalcaldes de la derecha procesados, condenados, con delitos, todos. Claro, había que inventarle algo a Daniel Jadwe, y de lo que ya no se habla es que acá la espectacularidad del delito era el cohecho, digamos. Esta idea de que a Daniel Jadwe había asistido a una reunión y en esa reunión lo habían cohechado, le habían dicho usted nos entrega a nosotros esta concesión y nosotros y usted nos tiene que pagar una suma de dinero. Esa cuestión, ya nadie habla de eso, porque eso se va a caer por todos lados. Hay muchos antecedentes en el expediente. Es que nadie habla de eso porque eso ya se cayó. Eso de la trama del cohecho siempre fue falsa. Nunca existió. Pero resulta que esa trama del cohecho fue necesaria presentarla después que no tomaba repercusión la querella inicial, que era la querella por estafa. Porque lo que hace Best Quality primero, presenta una querella por estafa en contra de Daniel, porque supuestamente no se le había pagado. Es una extraña estafa. ¿Sabes por qué es extraña? Porque se le había pagado casi la mitad de la deuda. Es decir, ¿qué estafado recibe la mitad del pago? También ellos mismos habían llevado el crédito que tenían a estos fulanos que te pasan plata por anticipado, por el crédito. Es decir, son unos extraños estafados. Y resulta de que, claro, como esa querella por estafa no prendía, inventan el cohecho. Y el cohecho actúa como una especie de detonante de esta causa. Y eso fue lo que después llevó justamente después a delitos que, según mi entender, no se pueden cometer, pero ahí ellos, la fiscalía empieza ya por todo este tema del interferón, porque básicamente el interferón, la Universidad de Concepción, que los acuerdos, el consejo y todo lo demás, y ahí ya empiezan a salir cosas que ellos estaban buscando para agravar la responsabilidad penal de Daniel. Todos inventos, desde la primera invento de la Best Quality, y de un judío que está de por medio, que es el que dice bueno, como dice la palabra, hay que cagar a Daniel, y empiezan con la estafa, después el cohecho, después esta administración desleal, después estos fraudes, después los delitos concursales, toda una artimaña que yo tengo la impresión que tiene que caerse al suelo, y espero que ya pronto, porque no tiene sustento, y que efectivamente la fiscal obviamente tenía también interés en que todo lo que estaba haciendo Daniel con la Achifar se cayese al suelo, porque bueno, él tiene un pariente que estaba dedicado prácticamente a lo mismo que se dedicaba a Achifar, pero ella, claro, el pariente se dedica a las farmacias populares financiadas por SQM. Bueno, todas esas cosas yo creo que en algún momento van a tener que repercutir diría yo, en las consecuencias que va a tener este proceso. Y la defensa va a demostrar que su completa inocencia. Eso, tarde o temprano esto se va a saber, así que yo creo que ahí nosotros, bueno, nos va a tocar darnos la vuelta larga, ¿verdad? Seguir defendiendo a Daniel Jadwe, seguir defendiendo a la democracia en el país, porque yo insisto, esto no es un ataque a un individuo, incluso no es solo un ataque a un partido, al Partido Comunista, es un ataque a la institución democrática, y que lo sepa la fiscal Giovanna Herrera, que le vamos a seguir el paso hasta que esto se sepa, y yo también estoy convencido, al igual que tú, Hugo, de que esto se va a saber, porque esto es un montaje aquí y en la Quebrada del Ají.